Buenos días con todos. Mi nombre es César Pérez, médico anestesiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. En el día de hoy, el residente de tercer año, el doctor Javier Breneisen Quirós, va a realizar la presentación de evaluación preoperatoria y resección de parénquima pulmonar. Bien, le vamos a dejar para que inicie su presentación, doctor Breneisen. Buenos días, gracias doctor Pérez. El día de hoy, como se había mencionado, voy a hablar acerca de evaluación preoperatoria en resección de parénquima pulmonar. Como introducción, tenemos que saber que las causas principales de morbimortalidad perioperatoria de los pacientes de cirugía torácica son de tipo respiratorio. De ellas, las más destacadas son las atelectasias, la neumonía y la insuficiencia respiratoria. Estas se producen en un 15 a 20% de los pacientes y explican la mayor parte de la mortalidad esperada, que es más o menos un 3 a 4%. La evaluación de la función respiratoria se divide en tres áreas que están relacionadas, pero son también un poco independientes. Son los tres pilares de la evaluación de la función respiratoria. Uno es la mecánica respiratoria, dos es el intercambio gaseoso y tres es el intercambio cardiopulmonar, es decir, la capacidad de ejercicio. La mecánica respiratoria, que es el primer punto a evaluar, se evalúa a través de la espirometría, que es una prueba funcional pulmonar que mide la cantidad de aire que un sujeto es capaz de desplazar, sea inhalar o exhalar, de manera forzada en función del tiempo. Depende del paciente, ya que va a depender del calibre de los bronquios, de las propiedades elásticas del tórax y de los pulmones, tanto del derecho como del izquierdo, y la integridad de los músculos respiratorios que pueda tener el paciente. Es por eso que esta prueba lo que nos va a hacer es evaluar la mecánica respiratoria, que es el primer pilar de la evaluación de la función respiratoria para estos pacientes. Muchas pruebas de la mecánica y los volúmenes respiratorios muestran una correlación con el pronóstico posterior a la toracotomía y a la resección de parénquima pulmonar. Es por eso de que se usa esta evaluación eh, primero, luego se usan las demás. La prueba individual más útil para predecir las complicaciones respiratorias post-toracotomía es el BEF1, postoperatorio predicho, que se calcula del siguiente modo. El BEF1 es un valor que nos va a dar la espirometría cuando la hagamos en estos pacientes, pero luego de que nos dé ese valor, nosotros tenemos que calcular el BEF1 predicho. Calculando el BEF1 predicho, vamos a ver más o menos eh, la funcionabilidad que va a tener este pulmón post la resección del tejido parenquimal que va a tener, lo cual nos va a poder de una u otra manera predecir las complicaciones respiratorias que puedan haber. Entonces, tenemos bajo protocolos que cuando tenemos un BEF sub 1 mayor a 40%, el riesgo de complicaciones postoperatorias va a ser bajo. Pero cuando tenemos un BEF sub 1 postoperatorio menor del 40%, va a haber un alto riesgo de complicaciones y estas van a ser graves. Entonces, tenemos que eso tener en cuenta. Todavía estamos hablando sobre la mecánica respiratoria. Entonces, dentro de la mecánica respiratoria tenemos que la prueba primordial va a ser la espirometría y el valor que nosotros vamos a tener que calcular va a ser el BEF sub 1 postoperatorio, que es el que nos va a ayudar para poder tener un pronóstico acerca del riesgo de complicaciones, sea bajo o alto. El siguiente punto es la función parenquimatosa pulmonar. Este es el siguiente pilar de la evaluación para este tipo de pacientes, la evaluación de la función respiratoria. Esta función del parénquima pulmonar que nos va a evaluar el intercambio gaseoso, el cual también es un factor igual de relevante para el proceso de la respiración, tanto el primero que nos evalúa la mecánica respiratoria, que es el transporte del aire por las vías aéreas, y la capacidad subsecuente, que es lo que nos va a evaluar el intercambio gaseoso, que es justamente como su nombre lo dice, intercambiar el oxígeno y el dióxido de carbono entre el pulmón, o sea, los alvéolos, y el lecho vascular de ellos. Entonces, inicialmente,
La prueba más sencilla que nosotros tenemos a la mano para poder hacer este tipo de evaluación es un análisis de gases arteriales, es decir, un AGA, ¿no? Donde sabemos de que la presión arterial de oxígeno debería de ser, ¿no?, mayor a 80 y la presión arterial de CO2 debería de ser menor a 45, entre 35 a 45. Entonces, nosotros podemos usar esta herramienta constantemente para ver si es que este paciente va a tener algún tipo de riesgo o no, y si es que realmente necesitáramos evaluar, usar otro tipo de pruebas más minuciosas para poder evaluar el parénquima pulmonar, es decir, el intercambio gaseoso, que es la prueba que se usa en estos casos, ¿no? Entonces, cuál es la prueba que nosotros usamos para poder hacer una evaluación en este tipo de pacientes que van a recibir una resección de parénquima pulmonar de manera quirúrgica? Usamos el DELCO, que es la difusión pulmonar de monóxido de carbono con respiración única. La DELCO corregida puede usarse para calcular un valor post-resección, es decir, un postoperatorio predicho. Al igual que en la mecánica respiratoria sacábamos a través de la espirometría un valor de BEF1 y luego calculábamos el BEF1 postoperatorio, en la DELCO vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener un valor y utilizando el mismo cálculo vamos a llegar a tener un valor de DELCO predicho postoperatorio, que es el que nos va a servir. Entonces, un DELCO postoperatorio menor del 40% se correlaciona con más complicaciones respiratorias y cardíacas. Y esto va a ser totalmente independiente del BEF1. ¿Qué quiere decir? Como había mencionado inicialmente en las diapositivas, si bien las tres pruebas de la funcionabilidad respiratoria se correlacionan, también tienen cierta independencia. Entonces, como podemos ver, el BEF1, que es de la mecánica respiratoria, tiene su propia independencia con el DELCO. El DELCO postoperatorio, que nos va a evaluar el intercambio gaseoso, menor de un 40%, se va a correlacionar con más complicaciones respiratorias y cardíacas independiente del BEF. La tercera prueba o el tercer pilar de la evaluación preoperatoria para este tipo de pacientes que van a recibir una resección pulmonar es la interacción cardiopulmonar. La capacidad para el ejercicio se describe comúnmente en unidades metabólicas en reposo, que se llaman MET. Todos los, todas las personas tenemos un número de MET que podemos, digamos, eh, tolerar, que es la capacidad para el ejercicio, ¿ya? Que es el metabolismo de oxígeno. Entonces, estar sentado quieto, como por ejemplo yo en este momento, requiere un consumo de oxígeno de 3,5 mililitros kilogramo minuto, es decir, un MET. Subir un tramo de escaleras consume 4 MET. Y así, mientras diferente sea la actividad que se va a realizar, más METs se va a consumir. El paciente, el individuo, va a consumir más METs dependiendo de la actividad que vaya a hacer, ¿no? Entonces, como podemos ver en la gráfica de la derecha, tenemos hasta 4 METs, porque 4 METs es lo que, mayor a 4 METs es lo que todos los pacientes, todas las personas, sin ningún tipo de patología descompensada, deberían de poder tolerar. Entonces, mayor a 4 METs, si se dan cuenta, es subir, está en la flecha de la morada de la derecha, mayor a 4 es subir 2 pisos de escaleras o caminar cuesta arriba, ¿no? Eso es lo que todas las personas sin algún tipo de disfunción deberían de poder lograr, ¿no? Entonces, siempre los METs nos van a ayudar a guiarnos un poco acerca de cómo está el estado basal del paciente, ¿no? Como este es el tercer pilar, teníamos el primer pilar que era la mecánica, el segundo pilar que era el intercambio y el tercer pilar que es la interacción cardiopulmonar, ¿no? Así como en el segundo pilar teníamos una prueba rápida y sencilla que nos podía más o menos dar una idea del basal del paciente, que era el AGA, pero el gold standard era el DELCO, igual acá.
en la interacción cardiopulmonar tenemos algo rápido y sencillo, que es la evaluación de los METs para ver el basal del paciente, pero también tenemos un gold estándar para poder ver cuál es cuál es el nivel de la interacción cardiopulmonar que puedan tener estos. Y esta es la prueba de esfuerzo que la vamos a hablar un poco más adelante. La prueba de esfuerzo simple más válida es la distancia máxima que un paciente puede caminar en 6 minutos. La prueba de marcha de 6 minutos muestra una excelente correlación con el consumo máximo de oxígeno y este no requiere laboratorio, por ende es una prueba fácil y sencilla de hacer. Entonces, como podíamos ver, teníamos la evaluación de los METs previamente, que tranquilamente puede ser una evaluación a través de una entrevista con el paciente, que nos puede decir hasta qué tipo de actividad física puede lograr, pero luego ya tenemos una prueba mucho más específica, como por ejemplo es la prueba de esfuerzo, para poder evaluar esto, ¿no? Entonces, uno nos puede dar un poco como que el basal del paciente, pero lo otro es la prueba que realmente se tiene que hacer en este tipo de pacientes que van a recibir una resección. Esta prueba de esfuerzo mide la distancia que un individuo puede caminar tan rápido como le sea posible en una superficie dura y plana. Usualmente es un corredor de 30 minutos durante un periodo de 6 minutos. Es una prueba fácil de hacer, no es de alto costo porque no requiere mucho material de labor. Esa es la prueba de esfuerzo simple. La prueba de esfuerzo reglada es la que es el gold estándar para evaluar la función cardiopulmonar y el consumo de oxígeno en estos pacientes y es el factor predictivo más útil para el pronóstico de la post-toracotomía. Entonces, podemos ver que si tiene un consumo de oxígeno menor de 15 ml kilogramo minuto, hay un riesgo aumentado de complicaciones. Pero si es menor de 10, es decir, 35% menor del predicho, el riesgo es muy alto de complicaciones. De por sí, esta prueba, que es la prueba de esfuerzo reglada, es la prueba que nos da, como dice la diapositiva, el factor predictivo más útil del pronóstico de la postoracotomía. Entonces, como podemos ver, en la interacción cardiopulmonar tenemos tres formas de evaluarla a grandes rasgos. Una es a través del METS, como había explicado inicialmente, que es solamente una guía para ver el basal del paciente. La segunda es a través de la prueba de esfuerzo simple, que es lo que se hace en la mayoría de pacientes que no necesitamos un valor tan específico, ya que su basal es bastante bueno. Pero la prueba de esfuerzo reglada es el gold estándar en estos casos y este se usa en algunas situaciones que vamos a ver más adelante. Por último, tenemos una prueba que podemos usar de manera, se podría decir extra o como ayuda, que es la gammagrafía de ventilación-perfusión. Esta nos da la predicción de la función pulmonar post-resección que puede detallarse aún más utilizando este tipo de examen, ¿no? Esta debería de plantearse en todos los pacientes quienes se realice una intervención cuyo BEF1 y DELCO preoperatorios sean menores del 80%. ¿Por qué? Porque muchos pacientes que van a recibir una resección pulmonar, la parte pulmonar que se va a resecar es una parte pulmonar que ya no es funcional. Entonces, las pruebas las pruebas respiratorias que se hacen, tanto de la mecánica respiratoria como de la función parenquimal, como sobre todo esas dos, nos van a evaluar la capacidad que tiene el pulmón actualmente y al hacer nosotros el cálculo de la capacidad postoperatoria, van a considerar la cantidad de tejido que se va a resecar. Pero muchas veces no consideran que este tejido que se va a resecar es un tejido que ya no es funcional, porque no es parte de la ecuación. Entonces, muchas veces nos pueden salir valores extremadamente bajos, tanto en la mecánica respiratoria, que es la espirometría, y en el DELCO, que es la función parenquimal. Y eso puede alarmarnos porque puede hacernos pensar de que el paciente no va a tolerar ese tipo de cirugías. Pero al nosotros hacer una gamografía, podemos ver qué tan funcional es esa parte pulmonar que van a resecar. Porque si es realmente funcional, el valor que nos está dando la ELCO y la espirometría realmente sí va a ser específico.
pero si la parte pulmonar que van a resecar no es funcional, ese valor puede estar un poco alterado porque ese paciente realmente ya no usa esa parte pulmonar. Y la única manera de nosotros poder llegar a tener poder discernir y poder, digamos, llegar a esa conclusión es a través de una gamografía de ventilación perfusora. Lo que tenemos que saber es que no hay una prueba exacta en este tipo de evaluación para el paciente. Es una triada de pruebas, que como pueden ver incluso se he agregado otra que es la gamografía, que es una prueba extra, que nos van a ayudar a poder hacer un, una evaluación conjunta del paciente para ver cómo podemos abordarlo de la mejor manera. Tanto la espirometría, como es la imagen de la izquierda, como el DELCO, que es la imagen de la derecha, nos van a ayudar a esto. Por ende, no es que una prueba nos vaya a decir todo, es la combinación de estas las que nos van a ayudar a tomar la mejor decisión para el paciente. En resumen, tenemos que la función respiratoria, en resumen tenemos acá la triada que había mencionado yo, de las pruebas respiratorias que se tienen que tomar en este tipo de pacientes que se van a someter a una resección de parénquima pulmonar. La primera, como había mencionado, es la función de la respiratoria, es la mecánica respiratoria. Y es a través de la espirometría. Con el valor de BEF1 postoperatorio, que es el más importante en estos casos, siendo un umbral de riesgo aumentado para estos pacientes si este valor es de menor a 30 a 40%. La segunda es la función del parénquima pulmonar, con la prueba de mayor validez que es el DELCO, con un umbral de riesgo cuando hay un DELCO postoperatorio menor a 30 a 40%. Y la tercera es la interacción cardiopulmonar con la prueba de mayor validez de consumo de oxígeno máximo, con un umbral de riesgo aumentado, con un consumo de oxígeno mayor a 15 ml kilo mínimo. Entonces, como podemos ver, son las tres pruebas, son los tres pilares de la evaluación que nosotros tenemos que tener en este tipo de pacientes. Ahora, existen diferentes algoritmos de diferentes sociedades que nos dicen cuándo y para quiénes tomar una prueba u otra. Entonces, por ejemplo, en este primer algoritmo, que es de la guía ERST-ESTE, podemos ver que la primera prueba que le van a tomar al paciente es una espirometría o un DELCO, que es lo primero, lo que tenemos arriba. Posterior a eso, si alguno de los dos sale menos de 80%, porque en este algoritmo de esta guía nos permite poder tomar cualquiera de los dos, si sale menos de 80%, se va a proceder a ya tomar la prueba de esfuerzo para ver la interacción cardiopulmonar, que es el gold standard, como había dicho. No la prueba de esfuerzo simple, sino la prueba de esfuerzo reglada, donde vamos a tener tres escenarios. Uno, que el consumo máximo de oxígeno sea menos de 10 ml kilogramo minuto o menor del 40% del predicho. Otro, de que sea entre 10 y 20 ml kilogramo minuto o 40-75% del predicho. Y el otro, que el consumo de oxígeno sea mayor a 20 ml kilogramo minuto o mayor al 75% predicho. Entonces, según esa prueba, que es la interacción cardiopulmonar, que como había mencionado cuando en la diapositiva que lo dije, es la prueba que más, eh, que mejor pronóstico nos va a dar para estos pacientes. Tenemos que si el consumo de oxígeno es menor, es muy bajo, ¿no? En el escenario de la izquierda, el paciente es inoperable y debería de mejorar sus condiciones basales para entrar a una cirugía de este calibre. Si es de 10 a 20 ml kilogramo minuto o 40-75% del predicho, hay que evaluar la función pulmonar residual, ¿no? Entonces, con eso vamos a ver si es que si tiene una espirometría, un BEF sub 1 postoperatorio y un DELCO postoperatorio mayor al 30% del predicho, se puede continuar con la resección programada. Si es menor al predicho,
tenemos que ya ver si es que si el valor ya tenemos que ver los dos valores, ¿no? Tanto el valor de la función cardiopulmonar como el valor de las pruebas de funcionabilidad respiratoria, ¿no? Para poder ver si el paciente va a ser inoperable o va a haber se puede hacer la cirugía, se puede diferir la cirugía hasta mejorar el basal del paciente. ¿No? Pero si el paciente tiene tiene una interacción cardiopulmonar adecuada, se puede continuar con la resección, incluso una neumonectomía, es decir, sacar todo un pulmón, ¿no? Por ejemplo, tenemos otro algoritmo de la guía ACCP que nos va a también evaluar lo mismo para poder ponernos en en los diferentes escenarios y poder ver, digamos, los diferentes riesgos que este paciente pueda tener, ¿no? Entonces, este escenario agarra también, como podemos ver, el escenario pasado, lo que evaluaba era un B1 o un DELCO menor a 80% del predicho. Este evalúa solamente, nos pone en tres situaciones, ¿no? Si es mayor a 60% del predicho, si es entre 30 a 60% del predicho y si es menor a 30% del predicho. Y dependiendo de eso, nos estratifica el riesgo de estos pacientes, ¿no? Si es mayor al 60%, el riesgo va a ser bajo. Si es entre un 30 a 60%, nos pide que hagamos la prueba de los escalones o la prueba de Shuttle, que es la prueba de la caminata rápida, la que les dije de la interacción cardiopulmonar, la prueba de esfuerzo rápido. Y si es menor del 30% predicho, ya se solicita en estos pacientes una prueba de esfuerzo reglada, ¿no? Que es el gold standard. Y según los valores que nos puedan dar estas, podemos realmente estratificar el riesgo de estos pacientes y ver más o menos cuál va a ser el pronóstico, porque la idea de hacer este tipo de pruebas en estos pacientes son dos cosas. Uno, para ver si realmente estos pacientes van a poder tolerar este tipo de cirugías, y dos, para ver el pronóstico que van a tener. Como conclusión, idealmente todos los pacientes que vayan a ser llevados a cirugía de resección deberían contar con una espirometría y un DELCO. Si estas pruebas son normales, es decir, mayor a 80% del predicho, no se requiere mayor abordaje funcional. En caso de que exista alguna alteración de las pruebas funcionales, ahí sí debería de realizarse una prueba de esfuerzo para ver la interacción cardiopulmonar, para no rechazar a aquellos pacientes que podrían ser beneficiados con la intervención quirúrgica. Entonces, como dice este párrafo, es muy importante porque realmente tenemos que nosotros ver si el paciente se va a beneficiar o no de la intervención quirúrgica. Entonces, todos estos pacientes de base deberían de tener una espirometría y un DELCO. Como podemos haber visto en los algoritmos que hemos visto ahora últimos, son, digamos, los primeros pasos. Y luego de esto, si estos valores están alterados, o sea, que eh, no salen, son menos del 80% del predicho, deberíamos de ya evaluar la interacción cardiopulmonar a través de pruebas de esfuerzo, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez nos salgan unos valores de espirometría y del CO que estén alterados, pero la prueba de esfuerzo nos diga de que sí puede tolerar el procedimiento y realmente el paciente va a verse beneficiado a través de la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces la idea es poder entrar a quirófano con estos pacientes con la mayor cantidad de información acerca de cómo se pueden comportar en el postoperatorio y si van a tolerar ese tipo de cirugía. Muchas gracias.